Okay, so first of all, welcome to all my students. Welcome to Amparo to this tutorial video. For today's lesson, we are going to talk about a little bit to be or not to be. This is part of the third learning activity. Yes, Amparo, ¿me ibas a decir algo? No, No? Okay, okay, thank you. no, no. Y aquí nos vamos a disculpar porque como está un poquito como lento el internet, entonces me llega el retorno después. But no worries. Okay. Everything is going to be recorded. Todo esto va a quedar en la grabación para que posterior a la clase podamos entrar nuevamente a verla. Bien. So in this third learning activity of English Do Work Test, we're going to learn how to write biographies using simple tenses, productivity, and accountability. So this is a part of the grammar rules that we have been seeing in the other classes. Aquí nosotros vemos esa conexión que hay entre la gramática de las clases anteriores y cómo se conecta con esta nueva gramática que vamos a ver. The topic for today is how to write biographies, how we can use the simple tenses, and some vocabulary about productivity and accountability. Bien, aquí nosotros vamos a ver un poco cómo escribimos estas biografías, cómo hacer una biografía en inglés, how we can build it, how we create it, how we can make up a biography in English using the simple tenses. We are going to work on the simple tenses. Cuando hablamos de simple tenses, lo que estamos hablando es acerca de esa primera unidad gramatical en inglés. ¿Cuál es esa primera unidad gramatical? Lo que conocemos como tiempos simples. Bueno, why we call simple? ¿Por qué les llamamos simples? ¿Por qué decimos que es un simple tense? Por dos razones. La primera, porque es relativamente fácil la construcción de las oraciones. Cuando digo la construcción de las oraciones, I'm referring to in that sentence, you only need the subject and the verb. And obviously, you're going to write the complement. Cuando hablamos de que es simple, estamos refiriéndonos a que tiene tres componentes básicos o elementales que son el sujeto, el verbo principal y el complemento. Entonces, como su construcción es relativamente fácil, we call them simple tenses. Los llamamos tiempos simples. Además de esto, porque la mayoría de veces cuando hablamos de tiempo simple, el verbo principal no está alterado. ¿A qué hacemos referencia con alterar un verbo? For example, when I'm going to say something using ing. Ejemplo, cuando yo voy a construir una oración que tiene ing o el famoso gerundio, es el ing. La terminación, ando en. ¿Qué pasa? Cuando yo le agrego ing al verbo principal de mi oración, lo que hice fue modificar, alteré ese verbo. Por lo tanto, ya ese tiempo is not simple, ya no es simple, sino continuo o progresivo. Mientras que en el tiempo simple, por lo general, el verbo no tiene mayor alteración. And after that, we are going to see the vocabulary about productivity and accountability. Aquí vamos a ver también acerca un vocabulario sobre productividad. Esto hace parte, nosotros habíamos visto la clase anterior, lo de los mixed conditionals, ¿sí? Estos verbos, los condicionales mixtos, que ya habíamos hablado acerca de esto, que son aquellos condicionales que mezclamos. O sea, cogemos dos condicionales de los 4 que existen, tomamos 2 y los ponemos dentro de una misma oración. Ese sería el condicional mixto o mezclado.
Sin embargo, hay unas reglas de estos condicionales que nosotros también las aplicamos dentro de lo que vamos a ver hoy. Sobre todo con lo relacionado a how to write biographies, con lo relacionado a cómo nosotros escribimos las biografías. Bien, perfecto. So, here we are going to see the first one thing is how to write biographies. Cómo nosotros creamos o escribimos una biografía. So first of all, or before to see how we build it, we need to have a little description. I told you before in other classes that are so important to have basic concepts about things in English. Ya habíamos hablado nosotros en clases anteriores que es importante tener conceptos básicos de las definiciones de ciertas palabras, tiempos gramaticales, etcétera, etcétera, para poder hacer la construcción del idioma. Vamos entonces a ver aquí cuál es nuestro concepto básico o esa definición elemental that I have to know if I want to write a biography, que yo debería saber o necesito saber si voy a construir una biografía en inglés. So, here we have this one. Life is a long journey made up of past events, present situations, and future ideas. Identify those remarkable moments in a timeline helps to organize information and makes the writing process easier and more effective. You write about many life experiences, including education, family, work experience, or any other subject. We're going to read this timeline about Daniel Goleman that it will help us to write our own biography. Entonces, dentro de esta pequeña descripción que tenemos, nos habla de cómo llegamos al punto de escribir una biografía, ¿sí? Las biografías o el escrito que yo puedo hacer de mi vida puede estar basado en eventos del pasado, en situaciones presentes o ideas a futuro. Vemos aquí que cuando tenemos esto de ideas a futuro, traemos a coalición los condicionales que vimos anteriormente. Recordemos que los condicionales son eso, una condición que tiene el mismo porcentaje de probabilidad que se dé como que no se dé. Entonces, cuando nosotros hablamos de future, cuando hablamos de ideas, son cosas que pueden ser como puede que no, debido a que el futuro no está escrito. Entonces, aunque sí tengamos esa idea o ese sueño, entra la condicionalidad de la situación. That maybe could happen or maybe not. So, the first one thing here is this one. Aquí vamos a ver lo primero. Event. He was born. He returned to Harvard. The New York Times recruited him as editor. He published his book Emotional Intelligence. Entonces aquí vemos nosotros en este pequeño cuadrito una serie de sucesos con una fecha en específico, que va desde que el personaje del que vamos a leer la biografía nació hasta su primera publicación o la publicación que lo hizo famoso o notable. Quiere decir que cuando yo estoy escribiendo una biografía en inglés, debe haber una secuencia de tiempo. Sequence of events, secuencia de eventos, que esto es lo que a la persona que la va a leer le va a dar la idea principal de mi texto. So, we're going to read it. Here we have the Daniel Goleman biography.
Daniel Goleman is an American psychologist, researcher, and writer. He was born in Stockton, California on March 7th, 1946. His parents were university professors, so he grew up in a very analytical and academic environment. Goleman received a scholarship to attempt Upton's College, which is a prestigious institution that offers undergraduate programs that last 4 years. The program he attends was very important for his career, and it's helped him to his transfer from high school to the University of California at Berkeley. After that, Goleman returned to Athens, where he graduated magna cum laude. His second scholarship was from the Ford Foundation to study at Harvard University. Goleman obtained his PhD from Harvard. There, he studied under the supervision of David C. McKillon. Goleman did not know at that time that McKillon would recommend him for a job at Psychology Today. It is one of the most important magazines about psychology in the world. Goleman also studied in India and Sri Lanka. He was able to study thanks to all the scholarships he received. Goleman wrote his first book about his time in India and Sri Lanka in 1970. He returned to Harvard as a visiting lecturer. Goleman's theory about psychology of consciousness was popular. In 1984, the New York Times recruited him as the editor for the Behavior Science and Brain section. In 1995, he published his book, Emotional Intelligence. It is the most important book about the topic, and it is also a bestseller. And in the end, Goleman co-founded the Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning at Yale University Child Studies Centers. Nowadays, Goleman co-directs the Consortium for Researching on Emotional Intelligence in Organizations at Rutgers University. He also managed the Mind and Life Institute. So, here we have the story about Daniel Goleman. We can see here a sequence of events that describe all what he did to become a writer famous in the world. Que nosotros en esta descripción muy detallada podemos entonces ver la historia de Daniel Goleman. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Qué lo hizo tan famoso? ¿Cómo hizo para llegar hasta allí? Y podemos observar la secuencia de los eventos. Cuando tenemos estas lecturas, nosotros podemos hacer dos cosas importantes con ellas. Lo primero, extraer vocabulario. ¿Sí? Este tipo de lecturas está llena de vocabulario. Puede ser que todo lo conozcamos, puede ser que de pronto una que otra palabra no, pero el vocabulario que sí conocemos nos ayuda a extraer las ideas principales de lo que está hablando. Y lo segundo es poder practicar pronunciación. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando yo leo en inglés, esto lo digo muy repetitivamente en todos los grupos, en inglés es necesario pronunciar bien. No solamente hablarlo, hay que saberlo pronunciar. Y esto es debido a que cuando nosotros aprendemos una lengua extranjera, nosotros lo hacemos para comunicarnos con las personas que hablan esa lengua. Por lo tanto, es necesario adoptar una serie de mecanismos que me permitan a mí mejorar esta parte de la pronunciación. Ejemplo, manejo de tonos de voz. En inglés se manejan 3 tonos de voz. Engolar la voz para algunas palabras o letras en específico, como lo son la R en inglés.
or, or he was bored, he was bored, ¿sí? Entonces hay un ejercicio de engolamiento que hago para que suene la R, que tiene un sonido muy fuerte, un fonema muy fuerte. Y además de eso, trabajamos lo que es el rhythm en inglés. Nosotros vemos acá el texto y aunque sí son evidentes algunos puntos, algunas comas, no son tan seguidos como lo podríamos encontrar en un texto en español, donde abunda coma, punto y coma, dos puntos de aparte, punto seguido. Todo eso en inglés casi no se ve. Por lo tanto, cuando estamos en esa pronunciación, si tenemos un párrafo muy largo, entonces hay un ritmo específico que hacemos cuando lo vamos a leer. Bien, aquí entonces vamos a hacer el primer ejercicio. En este caso lo vamos a hacer con nuestra compañera Amparo que está aquí con nosotros. Entonces, Amparo, ¿tú qué vas a hacer? You are going to read. Vas a leer la primera parte de este texto, ¿ok? Okay. Desde Daniel Goleman. Daniel Goleman is an American psychologist, researcher, and writer. He was born in I'm sorry. Stockton, California, in March 7th, 1946. His parents were university professors, so he grew up in a very analytical and academic environment. Goleman received a scholarship to attend Amherst College, which is a prestigious institute that offers undergraduate programs that last 4 years. The program he attended was very important for his career, and it helped him to his transfer from high school to the University of California at Berkeley. Very good, excellent. Well done, well done. Muy bien, así es como se hace la lectura, porque tuviste en cuenta justamente el ritmo, ese ritmo tan importante que se usa en inglés para poder hablar. Nosotros lo vemos aquí, como tú lo acabas de hacer en la lectura, pero ese ritmo que tú utilizaste por lo general es el que se usa para la comunicación oral también. Entonces, sí hay un ritmo específico que muchas veces cuando estamos en proceso de aprendizaje nos cuesta un poco el tema de fluidez. Y cuando estamos hablando en inglés, hacemos ciertas pausas donde no las hay. Entonces, cuando hacemos este ejercicio tal como nuestra compañera Amparo lo acaba de hacer, que yo invito al resto de los compañeros en casita también, con el material que está en plataforma, que es gratuito y es descargable, hagan el ejercicio de leer. ¿Cómo hacemos nosotros para encontrar el ritmo en inglés o cuál es el ritmo que podríamos definir en inglés? Bueno, primero tener en cuenta que hay un mito que se maneja en inglés y es que en inglés no hay acentos. Sin embargo, sí los hay. En inglés hay acentos, aunque en el inglés americano no son evidentes. Y hago énfasis del inglés americano porque es el inglés más neutro que se puede hablar. Y cuando digo neutro, quiere decir que es entendible para todos. O sea, tanto para las personas que no son nativas del inglés, como para los que sí son nativos y tienen diferentes acentos en el inglés. El americano es el estándar, por eso es que es considerado el idioma universal. Eh, como el inglés no tiene un acento específico, el americano no tiene un acento específico, entonces lo que se hace es desarrollar un ritmo que, por ejemplo, en inglés británico no se ve, porque el inglés británico tiene un acento marcado. Si lo vamos a comparar ahora con un inglés sudafricano o inglés en India o inglés en Filipinas, que son países también de habla inglesa, son muchísimos los acentos que podemos encontrar. Por lo tanto, ellos tienen a su vez un ritmo específico, pero un ritmo estándar sería el del inglés americano. ¿Y a qué lo podríamos nosotros comparar? A la presentación de una noticia. Hagan de cuenta como cuando están viendo televisión, un noticiero,
ese ritmo que usa el reportero para exponer la noticia es un ritmo muy similar al que se usa en inglés, porque vemos que hay manejo de tonos cuando están presentando la noticia porque tienen que generar una emoción y además del manejo de tonos hay un ritmo, que ese ritmo lo da la respiración. Bien, entonces cuando estamos nosotros comunicándonos en inglés, lo hacemos, van ustedes a pensar que son reporteros que están dando una noticia y asimismo podemos nosotros adoptar ese, ese acento. Ok, bien, entonces aquí tenemos esta pequeña descripción, little description about Goleman, who wrote a book called The Emotional Intelligence. Daniel Goleman es el autor del libro llamado La inteligencia emocional. Entonces, él fue el pionero de hablar acerca de lo que era la inteligencia emocional. Pero antes de él llegar a escribir ese libro, we saw the history about him. Aquí vimos fue un poquito de la historia de lo que él era. Y eso es lo que justamente una biografía busca. Hablar de los éxitos que tiene la persona o ha tenido o tuvo, pero también contar un poco acerca de ese pasado, de dónde viene, en qué se educó, etcétera, etcétera. Eso lo manejamos nosotros cuando vamos a hacer una biografía. Partiendo de la información, from that information in the biography, we have here these questions. Partiendo de una información de la biografía, se generan, por supuesto, unas preguntas. Y hay algo importante que tenemos que tener en cuenta en las preguntas. Y es que son preguntas con WH. So, HW questions. Y tenemos preguntas con WH. ¿Qué es esto de WH? What, when, where, how, qué, cuándo, dónde, por qué. Ese tipo de preguntas en inglés, siempre que ustedes vean preguntas con WH, son preguntas que, aunque la respuesta puede ser corta, esa respuesta tiene que contener cierta información. Nosotros siempre escuchamos que en inglés tenemos respuestas cortas y respuestas largas. Sí, efectivamente. Pero dentro de una respuesta larga, también puede haber una respuesta corta, o sea, una respuesta concisa, directa, con una información específica, que puede ser no muy grande, pero se consideraría una respuesta larga. ¿Por qué? Porque las respuestas cortas en inglés casi siempre llevan sí, no, yes o no. Sin embargo, no hay mucho contenido, no hay mucho complemento, más allá del sí o el no. Las respuestas largas son aquellas que contienen información que me permite a mí extraer o sacar una idea principal. En este caso tengo la número 1. The first one here say, what does David Goleman do? What does David Goleman do? You can see here in this question that I can answer it only with a yes or only with a no. Aquí yo no puedo únicamente responder con sí o no, porque me están pidiendo una información específica. So the question say, what does David Goleman do? The answer that we have here is, he is an American psychologist, researcher, and writer. Entonces aquí hablamos de que él es un psicólogo americano, investigador y escritor. Ah, ok. Hay una respuesta que, bueno, es bastante nutrida. Pero ¿qué acerca entonces de la segunda? Que también inicia con what. What countries did he study in? What countries he did study in? The answer is, he studied in USA and India. Vemos aquí en esta segunda que es un poquito más cortita que la de arriba. Sin embargo, sigue siendo una respuesta larga. ¿Por qué? Por el tipo de información que tiene allí. ¿Okay?
Entonces, cuando sea preguntas con WH, siempre debe contener una información concisa. When did he publish his book, Emotional Intelligence? He published it in 1995. ¿Cuándo publicó su libro de inteligencia emocional? Lo publicó en 1995. What is Amherst College? The answer is, it is an exclusive institution that offers undergraduate programs that last 4 years. Y aquí nosotros vamos a hacer una aclaración con la palabra college. El college es una universidad, pero en inglés también nosotros tenemos la palabra university. Sí, por lo general se le llama university a esos lugares donde se hace ya programas de posgrado, nivel maestría, doctorado o postdoctorado. El college es donde uno estudia la carrera, donde hace el pregrado. Entonces allá se maneja college, cuando te dicen estoy en el college, entonces quiere decir que está haciendo una carrera de pregrado. Ya si dice en la universidad, in the university, posiblemente esté haciendo un programa de posgrado. Here, where is Daniel Goleman from? He is from the USA. Where did he obtain his PhD degree? He obtained his PhD degree from Harvard. Y vemos que él obtuvo el doctorado en la Universidad de Harvard. How many scholarships did he receive? He received 3 scholarships. What is Goleman's field of study? His field of study is emotional intelligence. What do you think Goleman's future will be? He will research more about emotional intelligence. So we can see here that from the biography, we take some questions. We have some questions, and that questions have a structured answer. Vemos que de estas preguntas extraídas o que podían salir del texto de la biografía, sus respuestas todas tienen una estructura. O sea, es un tipo de respuesta informativa, que son las respuestas que por lo general we expect from HW questions, que son esas respuestas que uno esperaría de preguntas realizadas con WH. Okay. Using the simple tenses. Bueno, ¿cómo así que vamos a usar simple tenses para crear biografías? Bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, en el tema de las preguntas, la mayoría de estas preguntas y sus respuestas están en un tiempo simple. Entonces vamos a ver cuáles son esas reglas gramaticales que debemos tener en cuenta para la construcción de este tipo de contenido. It is important to review simple tenses such as past, present, and future because they can be used to express ideas in different contexts. We are going to start checking simple past. Simple past. Vamos entonces a ver primero la estructura del pasado simple, que sería la siguiente, la que tenemos aquí en pantalla. What is the grammar rule? ¿Cuál es la regla gramatical? The first one is that the rules say we need to have the subject. Next, affirmative form. After that, subjects or negative form. And if we are going to use questions, we have the interrogative form. Entonces tenemos 3 maneras de construir. Ya habíamos nosotros hablado que el inglés tiene 3 estructuras básicas que comparte con el resto de los idiomas. Tenemos preguntas en todos los idiomas y a esa pregunta le podemos hacer tanto una respuesta negativa como una respuesta positiva. Eso es común a todos los lenguajes. ¿Qué me pide a mí tener la regla,
la oración. ¿Qué me pide a mí la regla gramatical tener dentro de la oración? Lo primero es tener siempre el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Bueno, lo que conocemos nosotros como los pronombres personales. En este caso tenemos I, you, he, she, it, they, and we. ¿Okay? Entonces aquí nosotros, por ejemplo, tenemos una estructura diferente para cada pronombre personal o sujeto. O sea, hay un to be específico para cada pronombre. No es el mismo el que yo uso, por ejemplo, en I y you. O sea, yo no uso el mismo to be en estos dos sujetos. Entonces, siempre tener en cuenta cuáles son. Ya habiendo definido nosotros el sujeto o el pronombre personal, vendríamos a la affirmative form. La affirmative form, en este caso, la formaría nuestro verbo, que el to be tiene dos funciones. El to be puede ser verbo principal, como puede ser simplemente un verbo auxiliar. Las dos cosas pueden funcionar. El to be tiene esa ventaja. Así es su significado. Como significa ser o estar, asimismo en inglés puede ser un auxiliar como puede ser un verbo principal. ¿Y esto debido por qué? Porque cuando yo doy una respuesta corta, o sea, respuestas que contienen sí y contienen no, no tengo complemento. Casi siempre yo diría, yes, I was. No, I wasn't. Entonces solamente tendría el be, el verbo to be. No habría un complemento más porque la respuesta es corta. Por lo tanto, sería este mi verbo principal. Ya en el caso de que yo esté haciendo una pregunta, este verbo pasaría de verbo principal a auxiliar. ¿Por qué utilizamos nosotros auxiliares dentro de las preguntas en inglés? Porque no tenemos los dos signos de interrogación que sí tenemos en español. En español tenemos signo que abre y signo que cierra la pregunta. En inglés no existe eso. En inglés solamente está el signo que cierra la pregunta. Por lo tanto, llega el auxiliar a ayudar la construcción de la pregunta. En este caso, sería el verbo to be que estaría aquí de auxiliar. Bien, mi respuesta puede ser afirmativa, mi respuesta puede ser negativa, no importa, eso ya depende del contexto. Okay. So, the example here could be this one. He was born in California. Were his parents academic professors? Yes, they were. Yes, they were. Aquí en esta segunda parte nosotros vemos una respuesta corta. Esta respuesta corta es a esta pregunta que es bastante larga y específica. Muchos diríamos, bueno, pero para una pregunta de este tipo sería necesario entonces poner complemento, pero ¿qué es lo que ocurre? El complemento muchas veces los nativos lo ven redundante. ¿Por qué redundante? Porque ese complemento ya está dentro de la pregunta. Por lo tanto, no sería necesario. Si lo pone, igual queda bien, pero no sería necesario ponerlo porque ya estaría allí implícito. Bien, entonces acá tenemos la respuesta corta y acá tenemos una afirmación. David Goleman was not a mathematician. Okay, entonces, David Goleman no fue un matemático. When you have to use a verb different from to be in the past simple. Cuando nosotros debemos o tenemos que usar un verbo diferente al to be. Recordemos las dos funciones del to be. Puede ser verbo principal en una respuesta corta y puede ser auxiliar en una pregunta. Pero no quiere decir que yo limite mi oración al uso del to be. No, yo dentro de la oración puedo usar directamente el verbo al que esté haciendo referencia. En este caso, como estoy hablando en pasado, lo que yo haría sería buscar ese pasado del verbo.
¿Cuáles son los más complejos? Los irregulares, porque los irregulares son esos verbos que cambian completamente toda su estructura. Cuando yo los paso de presente a pasado, cambia absolutamente toda su estructura. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Una recomendación personal que siempre doy, mantener a la mano un listado de verbos, que son listados que uno puede encontrar en internet con facilidad. Siempre tenerlos hasta que ya los hayamos memorizado. ¿Por qué? Porque puede ser que usted únicamente con los auxiliares se sostenga en la conversación, pero es necesario el uso también de esos verbos específicos o verbos principales en su forma que puede ser presente o pasada dentro de la oración. Nosotros vemos acá que la regla es la misma, subject plus affirmative form, el sujeto, pronombre personal y su forma afirmativa. Sin embargo, en forma afirmativa nosotros ya no tenemos el to be, sino que en este caso tenemos el pasado del verbo comprar. Este bought, es el pasado de buy, o sea, de comprar. Aquí, por lo tanto, diría compró, hablando en pasado. Si yo lo voy a usar de esto en forma afirmativa, ya cuando regreso a la forma negativa, sería necesario el uso del auxiliar. El auxiliar casi siempre yo lo veo en la negación y en la interrogación. Cuando yo uso el auxiliar, en este caso como estoy hablando de pasado, yo estoy usando mi auxiliar en pasado, mi verbo principal queda en presente. O sea, yo no podría dentro de esta oración poner but. No, tendría que poner by, el verbo en presente. ¿Por qué? Porque ya tengo el pasado implícito dentro de mi auxiliar. Y la regla gramatical que nos dice que un solo pasado que esté dentro de la oración convierte todo eso en pasado. Por lo tanto, no sería necesario y nuestro verbo principal quedaría en presente. Y la regla a tener en cuenta siempre en la interrogación, que puede ser en pasado o en presente, es el uso del auxiliar para abrir la pregunta. En este caso, did I buy? Did you buy? Y vemos aquí también que nuestro verbo principal está en presente. ¿Por qué? Porque ya en el auxiliar que está abriendo pregunta está el pasado implícito. Bien. When we use the simple present, when. Nosotros hablamos de presente simple, pasado simple, presente continuo, pasado progresivo. Nosotros podemos hablar de estos tiempos, pero ¿cuándo realmente nosotros los usamos? ¿Cuál es ese concepto que yo debo saber cuando voy a empezar a usar estos tiempos gramaticales? Here we have the description. We use simple present to talk about. The first one, facts, generalizations, and universal truths. Example, the earth goes around the sun. The first one, el primero, nos habla de hechos o verdades universales o cosas en general. O sea, lo primero que debo saber yo es que el uso del presente simple es cuando yo voy a hablar acerca de hechos, generalizaciones y verdades universales. Ese es el concepto, ¿sí? Partiendo de allí, ya puedo hacer la construcción de mi ejemplo. The earth goes around the sun. La Tierra gira alrededor del Sol. Vemos aquí que estamos hablando de un hecho, facts, y de una verdad universal, porque científicamente ya está comprobado. Ese es el primer uso del presente simple. The second one, habits and routines. We use simple present
when we are going to speak about habits and routines. Lo usamos para hablar de hábitos y rutinas. O sea, lo usamos para hablar de hechos, generalizaciones y verdades universales. Además, también nosotros hablamos con él sobre hábitos y rutinas. Here we have the example. They usually play football on Sunday. Ellos usualmente juegan fútbol los domingos. Entonces aquí yo estoy hablando de qué? De algo que ellos hacen de manera rutinaria, de algo que es un hábito en ellos, que es jugar fútbol los domingos. Entonces, hábitos y rutinas. The third one, permanent situations. Situaciones permanentes. Example, she lived in Cartagena. Hablamos de situaciones permanentes. Nuestro ejemplo dice, ella vive en Cartagena. O sea, hablo de una situación permanente. ¿Por qué? Porque ese es el lugar de residencia de la persona. The fourth one is events that are certain to happen. Eventos o situaciones de las cuales tenemos la certeza que van a pasar. Sí o sí va a pasar. Ejemplo de esto. I am 30 years old next month. Yo voy a tener 30 años el próximo mes, o estaré cumpliendo 30 años el próximo mes, dice el ejemplo. Entonces aquí hay un evento que tenemos certeza de que va a pasar y es que en esa fecha en específico va a cumplir años determinada persona. Entonces aquí hablamos nosotros en simple present. Number 5. Arrangements that we can change. Arrangements that we can change. Situaciones de las cuales no podemos hacer nada al respecto o cosas que no podemos nosotros cambiar. Ejemplo, example here is the class start at 7 a.m. La clase empieza a las 7 en punto. Entonces, cuando hablamos de arrangements, hablamos de todo eso que ya está planificado. Los arrangements son como una especie de planificación. Por lo tanto, se planificó que la clase empezara a las 7 de la mañana. Ya es algo que yo no puedo cambiar debido a que, bueno, posiblemente no fui yo quien la programó, entonces no la podría cambiar. Entonces, para estas cosas o situaciones que no podemos cambiar, también usamos presente simple. 6. Stative verbs, which are never used in continuous grammar form. To be, to have, to suppose, to know. Example, I know the answer. Aquí nosotros, en este 6, number 6, vemos que nos hablan de los static verbs. Esto de verbos estáticos, que sería la traducción. Los verbos estáticos son aquellos verbos que muestran cierta condición relacionada, por ejemplo, a los sentimientos, a las emociones, al conocimiento. Ejemplo, cuando yo siento algo o sé algo, uso un static verb. ¿Cuál es el mayor ejemplo de ese? Know, saber, conocer. Este verbo es un verbo estático. ¿Por qué decimos que es estático? Porque es un verbo que muestra o nos ayuda a entender una condición. El verbo love, amar o querer, este también es un verbo estático, debido a que muestra una condición, pero es una condición que no es medible o que sería muy complicada yo poder determinar una medición. Ejemplo, no puedo medir la cantidad de conocimiento porque es infinito, o no podría medir el nivel de amor de una persona a otra
como no puedo tener una cifra, lo catalogo como situación de tipo estática. Y aquí es donde entran estos verbos específicos, que son verbos que nosotros conocemos y usamos, pero que muestran este tipo de condición. Entonces, nos dice que nosotros usamos los static verbs, o sea, estos verbos que muestran cierta condición, que son verbos que por lo general no se ven muy común en formas continuas o progresivas. ¿Sí? Ya en este caso, el ejemplo nos dice, I know the answer. Yo sé la respuesta. ¿Y por qué sé que esto está condicionado a un static verb? Porque yo puedo saber la respuesta, pero no sé qué tanto. Puedo saber un poco la respuesta, puedo saberla toda o la mitad. Entonces, como no sé cuánto sabe de eso, lo catalogo como static verb y el verbo, en este caso know, me queda en infinitivo. Vemos aquí que como lo especifica la regla, cuando no está siendo usado en una forma continua, vemos que nuestro verbo no tiene ing. Todo lo que sea forma continua, todo lo que sea forma progresiva, que se puede llamar de los dos, lo que quiere decir es que usa el gerundio, el ing, el ing. En este caso, nuestro verbo no lo tiene. Por lo tanto, esta es una oración en presente simple. Number 7, narrations, instructions, or commentaries. También usamos nosotros el presente simple cuando hablamos de narraciones, instrucciones o comentarios. Repito, cuando hacemos narraciones, estamos dando instrucciones o vamos a hacer comentarios. Example. The woman asks, who's there? The woman asks, who's there? El ejemplo nos dice, la mujer preguntó, ¿quién está ahí? ¿Sí? Aquí yo estoy haciendo una narración, haciendo un comentario. ¿Sí? Por lo tanto, está en el tiempo simple, presente simple. So, we are going to keep in mind the next chart, okay, regarding to be in simple present. Vamos entonces nosotros a ver aquí, dentro de estos cuadritos, que la regla gramatical que hace un momento les expliqué sigue igual. ¿A qué vamos entonces con esto? Las reglas gramaticales en inglés y en los idiomas, por lo general, no se modifican. Es algo de lo que pasa tal vez con fórmulas en matemática. ¿No? Ya se aprende la fórmula y puede hacer la operación. Lo mismo pasa. Las lenguas tienen unas normas gramaticales que son en común y casi siempre esas reglas son iguales. Lo único que podría llegar a cambiar en los lenguajes es el vocabulario, que hay palabras que entran en desuso, hay otras palabras nuevas que entran al lenguaje, pero las reglas como tal siguen siendo la misma. En este caso vemos que cuando yo voy a hacer una oración en presente simple, la regla es exactamente igual. Me pide subjects and affirmative form. Subjects or negative form. And the interrogative form. Entonces vemos siempre que tiene el sujeto y en este caso nuestro verbo to be. Si es en la forma negativa, me pide que tenga el sujeto, el verbo to be y la negación. Y si es la interrogación o pregunta, lo único que me pide la regla es que siempre el auxiliar vaya primero. Pero la regla es exactamente igual. Ah, pero ¿qué fue lo que nos cambió acá? Bueno, la forma del verbo. Hace un momento estábamos en pasado y habíamos visto el pasado del verbo to be. Luego tuvimos otro ejemplo y dentro de ese ejemplo lo que teníamos era el verbo principal en pasado. Ya en este caso nosotros aquí, dentro de nuestra misma regla, aquí tenemos el verbo, también el verbo principal, pero vemos que el verbo principal está en presente.
Sin embargo, la regla es exactamente la misma. Bien. The example here is Daniel Goleman is an American psychologist, researcher, and writer. What does David Goleman do? What does David Goleman do? Aquí en esta pregunta en específico, nosotros tenemos dos cosas. Y es que, uno, está escrita con HW question, o sea, tiene la pregunta de HW, que son aquellas preguntas que requieren de una respuesta estructurada. Y lo segundo es que tenemos el auxiliar. Bueno, pero si yo ya tengo entonces acá el HW questions, ¿por qué necesito ponerle un auxiliar? Porque resulta que la regla gramatical a mí me pide que debo especificar el sujeto. En este caso podría, si estamos hablando en primera persona, sería un do. En este caso, como es tercera persona, porque estamos hablando de él, está does. Los sujetos, los pronombres personales en inglés están divididos en dos categorías, los de primera persona y los de tercera persona. Los de primera persona son aquellos que dentro de la pregunta o la respuesta y que contienen su auxiliar es el do en presente. ¿Sí? Los de tercera persona son she, he, and it. She, he, and it. Él, ella y eso. Esos son los considerados de tercera persona. Los que no estén allí, los que no sean he, she, and it, todos los otros demás son de primera persona. ¿Cuál es la gran diferencia entre ambos? Que cuando yo estoy haciendo una pregunta en presente simple, porque no aplica para pasado, en presente simple, el auxiliar cambia. Entonces, en primera persona yo solo usaría do, pero en tercera persona uso das. Das. Como está escrito acá, does. Se pronuncia das. ¿Por qué yo tengo que hacer esto? Esta es una de las reglas en inglés que nosotros consideramos no es tan, es una regla muy tonta, porque yo ya sé que he, she, and it, él, ella y eso son tercera persona. Pero la regla me dice que, además de que ya lo sé, debo especificarlo mucho más. Y es algo redundante porque ya sabemos que es tercera persona. ¿Qué hacemos entonces nosotros para poder cumplir esta regla? Poner el auxiliar. Entonces aquí, ¿qué hice yo? Tengo mi HW question, que es la que me va a mí a solicitar una información detallada, pero además tengo mi auxiliar, que me está diciendo qué tipo de sujeto es el que tengo en mi oración. Si es de primera o tercera persona. En este caso, como el auxiliar es does, entonces ya sé que estoy hablando de tercera persona. ¿Ok? Here. Here we have the future. Ya vimos el pasado, vimos entonces el presente y ahora vamos a ver el futuro. El futuro, en este caso, tiene dos divisiones. Tenemos futuro simple y futuro continuo y progresivo. Y diríamos, bueno, pero entonces, ¿cómo identifico yo el futuro simple y cómo identifico yo el futuro continuo progresivo? Estos futuros se pueden determinar de una forma y es en el nivel de probabilidad con que algo puede o no ocurrir en el futuro. For example, if I'm going to use will, that situation maybe not happens. ¿Okay? Si por ejemplo yo uso will, que es el que yo conozco como futuro, will hace parte de lo que es futuro simple. Y el futuro simple es un futuro con pocas probabilidades de que ocurra. O si va a ocurrir, ocurriría a un muy largo plazo. Ejemplo, yo puedo decir, I will travel to Paris. Yo viajaré a París.
pero use will, lo que quiere decir que hay un 50% de probabilidad que no viaje o, en su defecto, que sí lo haga, pero en 5 o 6 años, o sea, a muy largo plazo. Muy diferente, si yo, por ejemplo, uso going to es el futuro progresivo, o sea, el futuro más certero, o sea, que sí se va a dar. Si yo digo, I am going to travel to Paris, yo voy a viajar a París, quiere decir que sí lo voy a hacer a muy poco plazo, que muy posiblemente ya tengo el tiquete en la mano, etcétera, etcétera. Este going to es voy a, o sea, aquí hay una certeza de algo que sí va a pasar. Mientras que will viene siendo como haré. En ese haré hay condicionalidad. Por eso es que will muchas veces lo vemos dentro de los verbos modales. Los verbos modales sabemos nosotros que la mayoría de ellos son verbos de tipo condicional. Y en esos verbos nosotros encontramos también will, porque will, aunque pertenece a futuro, un futuro simple, tiene un grado de condicionalidad. Lo que quiere decir que puede que pase, puede que no. Aquí, yo puedo decir I will. Puedo decir you will. Yo haré. Tú harás. ¿Sí? Y la regla a mí me dice que dependiendo del contexto, de la situación, del nivel de probabilidad, es que yo defino cuál de los dos futuros puedo utilizar. En este caso lo tengo con la respectiva contracción. Ya habíamos hablado en una clase anterior que las contracciones en inglés son opcionales y que estas contracciones dependen de la cultura. Ejemplo, en el inglés británico no se ve mucha contraction, mientras que en el inglés americano o Canadá sí se ven las contracciones a menudo. ¿La contracción qué es? Bueno, simplemente es una forma gramatical en la que yo elimino una vocal de la palabra con el propósito de acortarla, de acortar su pronunciación. ¿Sí? Aquí vemos nosotros el ejemplo. Con you, en vez de yo decir you will, estoy diciendo you. Entonces, claro, aquí se acorta la pronunciación. Y el nivel de contracción con will es grande. ¿Por qué? Porque no solamente eliminamos la vocal I, sino que también se eliminó la consonante W. O sea, quedaron solamente las dos L al final, con su respectivo apóstrofe. En vez de yo decir he will, diría he'll. Si voy a decir she will, puedo decir she'll. ¿Okay? Entonces aquí quedaría con la contracción. Sin embargo, yo puedo decir he will, she will, you will, y está perfecto. ¿Cómo es la forma negativa? Resulta que yo tengo dos formas de hacerlo. Si lo voy a hacer sin la contracción, el negativo de will sería will not. Will not. O sea, yo no voy a hacer tal cosa. Yo no haré tal cosa. Will not. Ya, si le voy a poner contraction, hay un cambio estructural aquí. Y la negación de will con contracción queda won't. Won't. O sea, hacemos el reemplazo de la I por esta O. Quedaría won't. Y tenemos aquí un verbo complementario para darle sentido a la oración. Stay. Stay quiere decir estar o permanecer. Por lo tanto, yo diría en la forma negativa. You will not stay. Yo podría decir, tú no vas a estar o permanecer. Pero podría decir, you won't stay. You won't stay. You won't stay, como lo dirían los nativos. Y es exactamente lo mismo, solamente que tenemos la contracción en negativo.
Ya, en la interrogación volvemos a seguir la misma regla gramatical y es utilizar el will como auxiliar para iniciar mi pregunta. Aquí quedaría, will you stay, ¿vas a permanecer o permanecerás o estarás? Quiere decir esta pregunta. ¿Qué es lo único que hice aquí? Pues poner el will iniciando mi interrogación. Cambia la estructura entonces si lo que yo voy a hacer es usar going to en vez de will. Ya sabemos que will es ese futuro incierto, pero es going to es nuestro futuro probable, o sea, lo que sí ocurrirá. ¿Cambia la estructura? No. En este caso solamente cambiaría nuestro verbo principal. ¿Cómo sé yo que debo poner will o que debo poner going to? Eso depende del contexto. Si estoy hablando de situaciones con probabilidades, entonces usaría will. Sin embargo, al usar situaciones que sí tengo certeza, no hay certeza, usaría going to. La oración o el ejemplo sería el siguiente. I'm going to travel. I'm going to travel. Yo voy a viajar. Entonces aquí ya estoy mostrando yo una certeza. Algo importante que vemos nosotros aquí, para la práctica, cuando nosotros necesitamos hacer ejercicios, podemos usar el mismo verbo. En este caso tenemos el mismo verbo y el mismo complemento. Going to travel. Mismo verbo y mismo complemento. ¿Qué es lo que yo hago entonces? La conjugación con los diferentes pronombres personales. O sea, puedo usar el mismo verbo, pero lo que hago es cambiar el respectivo pronombre personal. En la negación, ¿dónde iría la negación en el verbo going to? Bueno, la regla me pide que después del sujeto va mi verbo y su respectiva negación, ¿cierto? O sea, va después del verbo to be. Y a su vez también lo puedo usar con contracción. Yo puedo decir, you are not going to travel, pero puedo decir también, you aren't going to travel. La negación iría entonces en el verbo to be. Y en la forma interrogativa, este verbo to be viene a ser mi auxiliar. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos entonces un vocabulario, ya aparte de estas tres normas gramaticales que debemos tener en cuenta, y es que usamos pasado, presente y futuro, todo depende de nuestro contexto. Estos tiempos gramaticales a su vez tienen una división porque se dividen en tiempos simples, en tiempos continuos o progresivos y además en tiempos perfectos. Ya estos tiempos perfectos se ven en unos niveles más avanzados, pero hace parte también de la construcción gramatical. So, if we are going to talk about productivity, we have here a little description for this. From an economist's point of view, productivity is an average measure of the efficiency of production. If you think carefully, a product can be anything that you do, create, generate, or enlarge. So the concept of productivity applies to everything you do, from getting up to your life plan. Now the question is, how do you become productive? Well, first, it's important to understand the qualities of productive individuals. Productivity involves prioritizing, planning, and applying knowledge and skills to make decisions that lead to quality results in a specific time frame. So people who are productive are able to do those things well.
People who are productive in their life also demonstrate the following characteristics. Entonces aquí estamos hablando acerca de algunas características, some characteristics that productive people can have. Algunas características que las personas consideradas como productivas pueden tener o pueden mostrar. The first one is initiative. La primera es iniciativa. What is the definition of initiative? Being with determination to do something. Begin with the determination to do something. Esa es la primera. The second one is self-direction. Self-direction. Este self-direction traduce en español como autodirección o automanejo. Self-direction. The definition is guided by yourself. ¿Ya? Dirigido por ti mismo. Cuando te diriges a ti mismo. And the third one is personal responsibility. Personal responsibility. Choose and face the results of your own actions. That is a good one. Definition. Cuando enfrentas esta palabra face quiere decir en español enfrentar, hacer frente a. Entonces, en este caso nos dice, face the results of your own actions. Enfrentar los resultados de las acciones, de las propias acciones. Being productive also requires one to develop specific skills such as goal setting, prioritizing, and time management. But don't worry, becoming productive is not as difficult as you think. We're going to read about it. Entonces aquí nos habla acerca de que llegar a ser, convertirse en alguien productivo, requiere del desarrollo de habilidades específicas. Specific skills. Quiere decir habilidades específicas. Como la construcción de objetivos, la priorización y la administración del tiempo. Time management. ¿Sí? Aunque no es fácil, tal vez si la persona no tiene este tipo de habilidades desarrolladas, no es imposible. So, what is, for example, a setting goal, or how we can set in a goal? ¿Cómo podemos nosotros hacer entonces la construcción de objetivos, setting goals? ¿O de qué manera se construye un objetivo? It's very important as it allows you to choose how you want to move through life. Some achievements can take a lifetime to make, while others can take just a day. Setting and meeting goals leads to feeling of satisfaction and accomplishment.